1, 2, 3. Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Mi nombre es Ricardo Chavero, soy director general de Network Consulting. Llevo más de 10 años invirtiendo en el mercado de valores y me encanta aprender sobre cómo cuidar el dinero. Y yo soy Brenda Gómez, soy asesora financiera. He ayudado a más de 1,000 personas a mejorar y sanar sus finanzas. También disfruto mucho de aprender sobre el dinero. Síganos en nuestras redes sociales, Network MX, o búscanos en Google como asesorfinanciero.com.mx. Hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un episodio más de El dinero no viene con instrucciones. Bienvenido, Ricardo. Gracias, Bren. Yo soy Brenda. El día de hoy vamos a hablar de productos offshore. A menudo escuchamos el término offshore y suena más como a ilegalidad, como a que tenemos que ocultar algo, vamos a sacar este dinero por aquí. Entonces, hoy vamos a aclarar esos mitos. Hoy vamos a aclarar qué es tener un producto offshore, por qué lo hacemos, es una estrategia de diversificación. Entonces, ¿por dónde quieres empezar, Ricardo? Claro que sí, Bren. Fíjate que para empezar el término offshore lo acuñan los ingleses porque con su amplia visión del mundo decían, bueno, pues todo lo que está fuera de Inglaterra es lo que está fuera de la costa, ¿no? Entonces por eso le llamaban offshore. Si es algo que está fuera de aquí, pues quiere decir que es offshore, ¿no? Y si es onshore, bueno, pues quiere decir que era local. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy y abro una cuenta en dólares en Wells Fargo en Estados Unidos, ya tengo una cuenta offshore, ¿no? Muchas veces el error es creer que offshore necesariamente se refiere a estos paraísos fiscales o estas islas, etcétera, que por cierto cabe mencionar el hecho de que alguien tenga dinero ahí no necesariamente quiere decir que sea ilegal, ¿no? Y ese es un punto creo clave, ¿no? El decir, oye, es que yo tengo una cuenta ahí, ok, perfecto. Pues estos países, ¿no? Tienen ciertos incentivos fiscales, ¿no? Cuando viene usualmente el problema es cuando digo, oye, yo gané dinero, nunca pagué impuestos y lo fui a esconder allá, ¿no? Ahí es muy distinto, ¿no? Porque eso es evasión fiscal. Pero el delito como tal no es tener esas cuentas, sino el delito casi siempre es, pues, que no estés pagando impuestos o que lo hayas obtenido de una forma ilegal. Y eso es punto y aparte, ¿no? Entonces, para empezar, el tema de decir, oye, yo tengo una cuenta offshore, lo único que quiere decir es, yo tengo una cuenta fuera de mi país. Es decir, si estoy invirtiendo en una casa de bolsa en Estados Unidos, que ustedes saben que lo pueden hacer con nosotros, ya en ese momento tienes una cuenta offshore. O si le quieres cambiar el nombre, pues tienes una cuenta internacional. Simplemente estás invirtiendo en otro lado, ¿no? Ahora, ¿por qué deberíamos de tener una cuenta fuera de nuestro país? Posiblemente si viviéramos en otras economías desarrolladas, no nos estaremos haciendo esta pregunta. Pero al vivir en una economía emergente, ya sea México, Colombia, Chile, Argentina, Panamá, es muy común que si le preguntas a cualquiera que esté en América Latina o en alguna otra economía desarrollada y le dices, oye, ¿a cómo está tu tipo de cambio? Obviamente vamos a saber a qué se refieren. Pues usualmente contra el dólar, ¿no? Pues mi tipo de cambio está a tanto, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Y por qué eso sucede? Porque nuestras monedas se deprecian en el largo plazo y es algo que va a pasar. O sea, mis nietos les va a tocar ver el tipo de cambio a 100 pesos, seguramente, ¿no? Y es algo que va a pasar, ¿no? Tan solo en los últimos 5 años, el peso contra las llamadas monedas duras o hard currencies se ha depreciado alrededor de un 40% y es algo normal porque somos economías distintas. Nosotros somos una economía en desarrollo y pues esas son economías ya desarrolladas, ¿no? Estamos hablando del dólar canadiense, dólar australiano, el dólar, por supuesto, euro, yen, franco suizo, incluso la libra. Contra todas esas monedas duras se ha depreciado el peso mexicano, ¿no? En cambio, entre ellas mismas, si uno ve cuánto ha cambiado el euro contra el dólar desde que surgió el euro, pues la realidad es que no mucho, ¿no? Y si nosotros decimos, oye, hace 20 años a cómo estaba el tipo de cambio, híjole, ahí sí estamos hablando de otros números, ¿no? En algún momento, yo me acuerdo que estaba como me acuerdo cuando estaba en la universidad, el cálculo era como lo multiplicas por 10
y le sumas un gancho más, ¿no? O sea, lo multiplicas por 10 y le sumas ahí como otros 2, 3 pesitos y ya con eso más o menos tienes el tipo de cambio, ¿no? Y hoy, que mientras estamos hablando 2020, llegó a estar a 25 en marzo y ahorita anda ahí más o menos a los 22, pues tendríamos que entender que esta dinámica de ser un país emergente nos indica que tenemos que protegernos de alguna forma contra nuestra propia moneda, ¿no? No sé si has escuchado por ahí comentarios, Bren, que luego dicen, ay, es que escuché que el dólar va a caer, entonces vendo mis dólares y lo tengo todo en pesos. Sí, eso hace poco revisé un comentario al respecto que yo decía como, ay, de verdad la gente cree muchas cosas, pero a lo que iba también es que justo de que a través de nuestra historia hemos sido testigos de cuánto ha cambiado el tipo de cambio, de que cada vez son más pesos para comprar un dólar. Entonces, de ahí nace también esta inquietud de las personas de, bueno, entonces voy a respaldar mi dinero en dólares. Aunque claro, el camino más común y lo primero que se les ocurre es como, entonces voy a ir al aeropuerto a cambiar mis pesos por dólares. Las estrategias de las que hablaremos hoy es el tema de diversificar, porque sí, exacto, si toda mi riqueza la tengo en México, que aunque la tenga en ya sea como inversión y bienes raíces o así, pues de alguna manera toda mi riqueza está en pesos. Entonces, una manera de darle respaldo es a través de ponerlo en otra moneda que es como lo que conocemos como las hard currencies, como respaldar mi dinero en dólares. Es diferente a comprar los dólares. Entonces, pues bueno, a ver, ¿cómo empezamos con este tema? Totalmente, Bren. Fíjate que nada más haciendo recapitulación, que en algún momento lo hablamos y me gustó mucho esa analogía. Decíamos, acuérdense, si tienen su dinero en cash, y no pagan impuestos, no pueden entrarle a este juego, ¿no? ¿Se acuerdan que en algún momento decíamos, es algo muy similar a los dólares, ¿no? Porque me dicen, Ricardo, sí quiero abrir un portafolio en dólares, los tengo en efectivo. Hay que bancarizar ese dinero, ¿no? Y eso lo vamos a decir yo creo hasta el cansancio, porque es muy importante que lo entendamos. Si ese dinero no está en el sistema financiero, cualquier instrumento financiero del que les hablamos, sea un ETF, un fondo indexado, un fondo de inversión, un futuro, un derivado, una opción, no podemos tener acceso a estos instrumentos financieros. Acuérdense que es el juego, ¿no? Tenemos que estar adentro del sistema financiero para que podamos ocupar todas estas herramientas financieras que, ¿qué creen? Los millonarios del mundo las ocupan. Entonces, pues algo han de saber ellos del por qué sí hay que ocupar estos instrumentos financieros, ¿no? Entonces, empezar por, si nada más tengo dólares, lo que estoy haciendo, y como le llaman los financieros, es, estoy haciendo una cobertura. Oye, lo único que estoy haciendo es, pues, y usualmente surgen porque, pues, si yo soy un granjero, ¿no? Y tengo mis gastos en dólares, pues no quiero tener esa volatilidad, ¿no? Entonces prefiero hacer una planeación diciendo, no, pues sabes que voy a comprar un futuro de dólares y listo, ¿no? Entonces, véanlo de cierta forma, cuando uno tiene la moneda, lo único que está haciendo es, está comprando una cobertura. Oye, ¿estoy invirtiendo? No. Y eso es importantísimo decirlo. Estoy haciendo una cobertura contra mi propia moneda. Es decir, le estoy apostando a que mi moneda se va a depreciar. Oye, ¿ya sabes que se va a depreciar? Sí. Pero si además vas a tener dólares, ¿por qué no invertir ese dinero? O sea, ok, ya te estás cubriendo contra una primera parte, ¿no? Segunda parte, invierte ese capital, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿no? Si en los últimos 5 años invertimos en el Standard & Poor's 500 y además tuvimos la ganancia de tipo de cambio, traemos ahorita más o menos un 121% de rendimiento acumulado, ¿no? Casi un 18% cada año. Entonces, cuando tenemos este tipo de cuentas y la razón que está detrás de, como usualmente se lo decimos a nuestros clientes, es, vamos a imaginarnos, Brenda, que tú tienes tu negocio, tú tienes unas casas, perfecto. Pero si tienes tu negocio en México y tienes tus propiedades en México, al final del día, tu patrimonio lo tienes en pesos. No está diversificado, ¿no? Entonces recomendamos por lo menos tener un 30% de nuestro patrimonio en una moneda sólida. Y no solamente tener la moneda, porque eso pues no nos ayuda de mucho, ¿no? Que se esté invirtiendo ese capital, ¿no? Porque entonces, en el momento en el que tenemos esta cuenta offshore, esta cuenta internacional, además estamos, y esa parte la voy a recalcar, estamos jugando con las reglas y el marco legal de otra economía.
Y vamos a tratar de ponerlo en palabras sencillas. Si nosotros buscamos aquí en México, por ejemplo, las cuentas bancarias están protegidas por el IPAB, ¿no? El Instituto de Protección al Ahorro Bancario, por cierto monto, dependiendo cuándo nos estén escuchando, es una cantidad de NUDIs. Vamos a suponer que son 4 millones para simplificarlo y para poner números redondos, ¿no? Ok, entonces yo tengo cubierta mi cuenta de banco hasta por ese monto. Oye, y si voy a cualquier casa de bolsa, Actinver, GBM, la que ustedes quieran, y por eso ahí les decimos, cuando elegimos la institución donde queremos invertir, es importantísimo que veamos qué institución, sobre todo en el caso de México, es la que está respaldando. Si es una que administra algunos trillones de euros, bueno, podemos estar seguros que no va a pasar nada, ¿no? El tema es que el marco regulatorio y jurídico en México no tiene una seguridad para esas cuentas de inversión. Si el día de mañana desapareciera Actinver, pues mala suerte. No existe un marco regulatorio. ¿Y esto por qué es? Por varias razones. Pero porque en México, acuérdense que el 0.35% de la población invierte. Si nos vamos a Estados Unidos, ahí tienen varios organismos regulatorios que cuidan tanto cuentas de banco como de inversión. Y por poner un ejemplo, las cuentas de banco están protegidas hasta por $250,000, ¿no? Que es pues una cantidad considerable, ¿no? Más o menos a la par de las cuentas de banco en México, ¿no? Pero además existe una garantía para las cuentas de inversión, que es hasta por $500,000, que esa sí no existe en México. Entonces, cuando escuchamos estos comentarios de, ay no, mejor vendo mis dólares y lo tengo en pesos, traten de verlo como, a ver, me estás diciendo que de la economía más grande del mundo, que es Estados Unidos, y es de trillones de dólares, prefieres tener en un instrumento más riesgoso de la 13ª economía más grande del mundo, que es México. O sea, no entiendo cuál es la lógica de decir, oye, pues si la economía más grande del mundo tienes sentimiento de que le puede ir mal, imagínate cómo le va a ir a México. O sea, nada más para que se queden con esa magnitud. No, obviamente, si todos tienen respaldado su dinero y el mundo, los países tienen respaldado su dinero en deuda de los Estados Unidos, no sé por qué tú crees que debería de ser buena idea. Oye, China tiene trillones de dólares respaldados en dólares y tú crees que es mejor tenerlo en pesos. O sea, no, como que ahí no haría mucho sentido, ¿no? O sea, si el dólar cae, qué miedo por el peso. Porque entonces imagínense cómo le va a ir al peso, ¿no? Entonces siempre es buena idea tenerlo respaldado en algo que sea mucho más sólido. Y en este caso, pues obviamente nos tenemos que enfocar principalmente dólar y euro, ¿no? Que son de las monedas más ocupadas, digamos, para tener protección, por muchas razones que en este momento no hablaremos, ¿no? Perfecto. Y ahora, por ejemplo, si yo quiero abrir una cuenta offshore, ¿qué posibilidades tengo o dónde lo puedo abrir? Porque creo que lo más común o lo que yo había escuchado, por ejemplo, desde niña era así como las Islas Caimán, ¿no? Que era lo que se escuchaba. Pero realmente, ¿cuántas posibilidades tengo de tener una cuenta offshore sabemos que es como fuera de México, pero las posibilidades que tengo de aprovechar legislaciones o beneficios fiscales de otras de otros países, como qué posibilidades tengo. O sea, tenemos, por ejemplo, la isla de Man, tenemos que Panamá. Sí, fíjate que es interesante ver esta perspectiva, porque muchas veces cuando uno quiere hacer esta estrategia con nuestros clientes, se asustan, ¿no? Y dicen, uy, no, es que seguramente necesito un chorro de capital. Y vemos que no necesariamente. Algo que es importante retomar de estas estrategias es cómo surgen y por qué. Hay de varios colores y sabores, ¿no? Empezamos con cuentas de banco. Cuentas de banco, sí, por supuesto, están en las Islas Caimán, están Bahamas, están las Islas Vírgenes Británicas, etcétera, ¿no? Lo primero que debemos de empezar a pensar cuando escuchamos de estos lugares offshore es en qué jurisdicción nos sentiríamos más cómodos, ¿no? De las más comunes son, por ejemplo, Singapur, por supuesto, está Suiza, ¿no? Que también es muy famosa por eso. De las más conocidas, ahí sí tenemos que decirles que piden montos muy altos, porque cuando empezaban estas jurisdicciones,
pues digamos como que tenían que hacerse un poquito de marketing, ¿no? Entonces era como, vengan, nosotros podemos abrirles cuentas de banco y aquí se los cuidamos, ¿no? Entonces ahorita ya piden montos muy altos, ¿no? De ahí siguen otro tipo de jurisdicciones que está, por ejemplo, Reino Unido, también muy conocido porque para los que no somos de allá, funciona bastante bien en temas de beneficios y optimizaciones fiscales que podemos obtener, además de que es relativamente sencillo y accesible aperturar cuentas. También, por supuesto, está este caso de Puerto Rico, por ejemplo, al estar dentro de la jurisdicción de Estados Unidos, y el mismo Delaware también es un lugar interesante para estas estructuras, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es, bueno, si yo quiero tener capital fuera, por supuesto me acerco a mi asesor financiero, pero número 2 es, pues muy seguramente voy a necesitar una cuenta de banco, ¿no? Tener ahí un capital que pueda disponer de inmediato, pero además puedo abrir contratos de aportaciones regulares, que si de pronto estoy planeando que mi hijo quiero que estudie en el extranjero, ok, se puede hacer a través de estas infraestructuras. Si estoy pensando que quiero tener un retiro en otra moneda, dólares o euros, porque me siento más seguro en esas monedas, también se puede hacer, y estamos hablando de jurisdicciones que garantizan hasta el 90% del valor de las cuentas, cosa que no necesariamente tenemos en México, ¿no? Si ustedes busquen en la ley, oye, ¿qué pasa si una de las CIEFORES quiebra? ¿Está garantizado mi dinero de la FORE? No. Entonces es importante, digamos, tener en cuenta que esta protección jurídica adicional que tenemos si estamos en una economía desarrollada, digamos, va a ser mucho más interesante para nuestro capital, y es una muy buena forma en la que podemos diversificar nuestro dinero, ¿no? En la que podemos estar haciendo otro tipo de inversiones. Este tipo de contratos, ven, surgen por en la época de los 70s. Se les conocía inicialmente como ILAS, Investment Link Assurance Services, y surgen estos contratos, principalmente la madre, digamos, de estos contratos fue en Reino Unido. Reino Unido siempre ha sido de las economías más desarrolladas en términos financieros, fueron de las primeras que empezaron con el término fintech y demás, y en ese entonces, como siempre a la vanguardia los ingleses en temas financieros, se empezaron a dar cuenta que había muchos expatriados, pues alrededor del mundo, ¿no? Londinenses que de pronto decían, oye, pues yo quiero seguir con el tema de mi pensión y demás, pero pues es que estoy en otro lado. Entonces era muy complicado porque no había tanto movimiento de capitales en ese momento. Por eso varios países tenían tipos de cambio fijos, porque no era tan común el tema de movimiento de capitales. En ese entonces lo que decide hacer el gobierno británico, lanza un incentivo muy fuerte a los seguros de vida para que tuvieran un incentivo fiscal. Entonces podías deducir tu seguro de vida, que ustedes sabrán es algo que no se puede hacer en México. Si tienes un seguro de vida, pues no es que lo puedes hacer deducible. Puedes hacer deducible, por ejemplo, PPR y demás. Para personas morales, el hombre clave. Pero una persona común y corriente, si dice, oye, sí, yo estoy pagando un seguro de vida, ¿lo puedo hacer deducible? Eso no pasa, eso no lo puedes hacer. Pero en ese entonces, en la época de los 70s, el gobierno británico lanza una campaña muy fuerte para que se pudieran hacer deducibles los seguros de vida. Claro, todo el mundo quería ocupar ese beneficio. Pero como lo hemos platicado aquí, Bren, había un tema. Oye, pues hay hasta cierto beneficio que puedo tener si tengo un seguro de vida, ¿no? O sea, no me es útil vivir, ser más valioso muerto que vivo, ¿no? Entonces las aseguradoras se dan cuenta de este fenómeno, pero quieren aprovechar ese incentivo fiscal que está lanzando el gobierno y quieren matar dos pájaros de un tiro. Oye, este seguro de vida se puede ofrecer como un empaque, como un envoltorio para todos los londinenses, la gente de Inglaterra que está regada, los ingleses que están regados por el mundo, para que puedan hacer una especie de pensión y tengan el incentivo fiscal que lo hicieran si estuvieran haciendo aportaciones para sus planes de retiro, ¿no? Entonces se les prende el foco, gente muy abusada, y dice, ¿sabes qué? Voy a envolver en el empaque de un seguro de vida una especie de plan de pensiones, ¿no? Y surgen los famosos planes de pensiones
offshore o internacionales, en los cuales pues funciona como si fuera una Afore, ¿no? Oye, pues cada mes vas aportando cierto monto y se va invirtiendo en ciertos instrumentos financieros, ¿no? Que pueden ser fondos de inversión, ETFs, etcétera, ¿no? Entonces así surgen estos famosos productos. Hay muchas empresas que los empezaron y que se volvieron muy famosas comercializándolos alrededor del mundo. Está, por ejemplo, Friends Provident, que después compraría RL360, está Old Mutual International, Hansard International, entre otras compañías que se volvieron muy importantes en Inglaterra por empezar a ofrecer estos instrumentos. Y es gracias a este tipo de asesores que surgen, que se le conocen en el medio como IFA, International Financial Advisor, o Independent Financial Advisor. Es que gracias a que surgen estas figuras que, oye, pues yo estoy en Panamá, yo estoy en Colombia y estoy atendiendo a los expats, pero después se dan cuenta que, oye, pero hay muchas personas que también les gustaría tenerlo en otra moneda. Entonces empiezan a ofrecer dólar, euro, etcétera, ¿no? Porque muchas veces este es un error muy común cuando uno dice, oye, pues puedes apertar una cuenta de banco en Reino Unido, dices, pero es que no quiero libras. Bueno, ¿qué creen? Que en la mayoría de estos países te dan 7, 8 monedas para que tú puedas elegir. El hecho de que esté en una zona geográfica no quiere decir, bajo ninguna circunstancia, que lo tengas que tener en esa moneda. Y eso es importante porque en México es como, pues estás en México, tienes pesos, ¿no? O sea, no hay de otra, ¿no? Pues si abres una cuenta de banco, seas quien seas, pues te van a dar pesos. No es así en otras economías, ¿no? Sobre todo en Reino Unido, que es de las más desarrolladas en tema de fintech, puedes abrir cuentas en dólares, en euros, en libras, en dólar australiano, canadiense, yen. Cualquier persona puede aperturar estas cuentas, ¿no? Que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, número uno, oye, pues cualquiera puede aportar esas cuentas. Sí, usualmente, ¿cuál es la justificación? Porque quieres diversificar tu patrimonio, que esa es la razón real, ¿no? Oye, que alguien más la puede ocupar por otros fines, completamente de acuerdo, ¿no? Lo que han hecho mucho de estas instituciones, Bren, con los famosos acuerdos que se han hecho en Basilea y demás, es, ¿sabes qué? Nosotros sí queremos ser un centro financiero que ayude a las personas a diversificar, no queremos ser un lugar que ayude a lavar dinero. Entonces, cada vez las políticas que han puesto estas instituciones financieras, y eso es muy importante recalcarlo, son más estrictas. Oye, necesito entender de dónde cae ese dinero, a qué cuenta, cómo lo vas a mandar, ¿no? Y son muy estrictos justamente porque no están buscando dinero ilegal. Están buscando dinero legal, ¿no? De gente que dice, oye, yo quiero diversificar mi dinero. Que ellos se sienten muy orgullosos que precisamente las personas que tienen su dinero ahí o el dinero que tienen ahí es dinero limpio. O sea, esa es como su presentación, que tener las cuentas ahí justamente habla como de que está dentro de la legalidad, que ese dinero fue bien habido. Justamente, además de que cada vez se están haciendo más políticas para compartir información, digamos, lamentablemente que estamos atrasadísimos, ¿no? Porque tenemos otros miles de temas antes que eso, pero cada vez se están haciendo más políticas de compartir información y demás, sobre todo para tema de terrorismo y prevención lavado de dinero, ¿no? Pero la verdad es que si somos alguien que simplemente quiere diversificar su capital, quiere tener adicional del secreto bancario, ¿no? Nada más la institución sabe que yo tengo ese dinero y es una forma de cuidar mi patrimonio y mis intereses. Es una muy buena alternativa que podemos ocupar estos instrumentos financieros, ¿no? Ya sea hacer planes de aportaciones regulares, donde lo puedo hacer en otra moneda. Y aquí viene una gran ventaja que para todos los expats que nos escuchen, desde mi punto de vista es una maravilla. Usualmente, y eso lo veremos en otro episodio, ¿no? Cuando uno es expat dice, bueno, pues es que ahorita estoy aquí, tengo que andar mandando dinero y siempre pierdo en el famoso spread bancario y se vuelve un relajo, ¿no? Entonces, es muy común, ¿no? Es muy común, ¿no? O sea, si yo les dijera en promedio 5 o 10% que pierden las personas cuando hacen las famosas transferencias internacionales. Claro, obviamente para las instituciones es súper negocio, pero se me hace un robo, ¿no? O sea, imagínate. O sea, si yo a alguien le digo, oye, mira, vamos a armar un portafolio de inversión que te va a dar un 10%.
Y eso lo vas a perder cuando mandes una transferencia. O sea, pues no, o sea, no te sirvió de nada, ¿no? Claro, que justo como empezamos este programa que decías ay, es que voy a cambiar mi dinero de dólares a pesos lo que hacen muchas personas, por ejemplo, así como alguien de Latinoamérica, que le están pagando actualmente en euros o en dólares y lo cambian a su moneda. Entonces no solo pierden como en el cambio, sino además lo están pasando a una moneda pues más volátil, más débil que si lo mantuvieran en dólares o en euros. Creo aquí un punto importante y para que lo busquen, para que lo googleen, es dónde estamos guardando valor. En general, las monedas emergentes no son el lugar más recomendable para guardar valor, ¿no? Entonces, mi recomendación es, si tienes pesos y no se están invirtiendo, estás cometiendo un error gravísimo, ¿no? Porque la inflación, luego tipo de cambio, ¿no? Entonces, históricamente se va a depreciar muchísimo tu dinero, ¿no? O sea, la peor decisión que podrías tomar si estás en una economía emergente es dejar ahí tus pesos colombianos, sentados, ¿no? Dejar ahí tus pesos mexicanos sin que hagan nada. Porque te lo puedo garantizar que se va a depreciar, nada más por la pura inflación, ¿no? Si se le sumas tipo de cambio, entonces es importante que cuando estamos buscando este tipo de instrumentos, estamos buscando un lugar donde guardar valor. Y si además queremos contrarrestar la inflación e incrementar nuestro patrimonio, que de eso se trata, el dinero no viene con instrucciones, hay que invertir ese capital, ¿no? Ya sea a través de evitar perder en ese tipo de cambio, que es una gran ventaja que tienen estas instituciones, te permiten domiciliar. Si ahorita estás en tal país, te lo pueden domiciliar ahí. Si de pronto te mueves, te pueden seguir domiciliando. Y entonces es una forma muy práctica de hacer un proyecto de planeación hacia el largo plazo, que lo puedes tener en otra moneda y además puede estar bien invertido ese capital, ¿no? Y de ahí, digamos, se pueden hacer 1000 cosas que hablaremos en otro episodio especial sobre este instrumento en particular, pero de ahí puedes hacer fideicomisos, de ahí puedes dividirlo, de ahí puedes vender una parte, puedes empezar a tener historial crediticio, etcétera, ¿no? Y se vuelve una herramienta muy poderosa cuando haces, por ejemplo, la siguiente comparación. Si en tu país el crédito te cuesta más o menos un 10% y en otra moneda te pueden ofrecer un crédito en un 2%, ahí es cuando se vuelve muy importante el por qué empezar a diversificar y no tener todos tus instrumentos financieros en un solo país, ¿no? Ahí es cuando se vuelve muy importante el decir, oye, es que tengo esa libertad de poder moverme económicamente, se vuelve súper importante y es un tema de inclusión financiera y de cultura financiera que debemos de entender muy bien, ¿no? O sea, el por qué no solamente tener todo mi capital en un país, ¿hay sentido? Pues no necesariamente, ¿no? Claro, a menos de que veamos en Estados Unidos o en Europa, posiblemente ahí sí hace más sentido, pero si no es así, y menciono estos dos lugares porque principalmente son los que tienen acceso a instrumentos financieros de todo el mundo, si no es así, sí estamos dejando una parte importante de nuestra vida financiera en potencial riesgo, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Oye, sí debemos de cuidar nuestros activos, sí debemos de ver de qué forma podemos diversificar no solamente en qué moneda se está invirtiendo, sino en qué marco regulatorio y qué marco de jurisdiccional estoy cuidando mi dinero. Y eso sí es bien importante en el largo plazo, poder tener esta diversificación. Llámese tener una cuenta de banco, tener un contrato de inversión afuera, tener un plan de aportaciones regulares afuera, nos ayuda mucho a hacer una mejor planeación financiera en el largo plazo. Y ya aterrizado, si quiero empezar, ¿desde cuánto puedo empezar? O sea, ¿con cuánto podría empezar, por ejemplo, un plan de aportaciones regulares? Mira, en promedio cuentas de banco rondan desde $2,500 para aperturar hasta $6,000, más o menos, digamos, es el promedio de instituciones, y estoy diciendo entre comillas pequeñas, que administran billones de dólares, ¿no? Está por ahí el siguiente escalón. Por ejemplo, HSBC pide a sus clientes mínimo $60,000, entonces posiblemente tener $60,000 ahí parados sin hacer nada
pues no necesariamente es la mejor recomendación, ¿no? Para cuentas de ahorro e inversión, pueden empezarse desde $280, ¿no? Si es aportaciones regulares. Si es aportaciones únicas, tenemos nosotros, desde $2,000, que también es relativamente accesible. Entonces, digamos, cada vez se vuelve más práctico, y además hay que mencionar, ven, que la mayoría de los servicios financieros, cuando son fuera de, ¿qué creen? Que son mucho más baratos que los servicios financieros que son aquí en México. Sí, esto pasa incluso hasta con la oferta de productos financieros. Internacionalmente, pues hay una gama muchísimo más amplia y además, como dices, de menor costo. Correcto. Digo, de esto podemos hablar mucho más, Bren, como cerrando ahí los bullet points que queremos que se lleven. Es importante diversificar nuestra moneda. Acuérdense que si tienen un negocio súper exitoso o tienen varias propiedades, al final del día lo tienen en pesos mexicanos, ¿no? Entonces es importante diversificar su patrimonio. Hay muchas estrategias que se pueden hacer, desde cuentas de banco, contratos de aportaciones regulares, inversiones únicas, digamos, y como ustedes lo saben, en distintos mercados, y eso nos puede ayudar en el largo plazo a proteger nuestro dinero, pero también incrementarlo considerablemente, ¿ah? Dado que no necesariamente todos los instrumentos financieros que están afuera los tenemos disponibles aquí en México, ¿no? Y como último ejemplo, nada más véanlo así, en la bolsa mexicana cotizan alrededor de 160 empresas, ¿no? Y en Estados Unidos, por ejemplo, hay más de 60,000 instrumentos financieros que están, ¿no? Entonces, sí es una forma de abrirnos, digamos, de quitarnos un poquito la venda, ¿no? El tener acceso a estos instrumentos financieros. No sé si tengas algo más que agregar, Bren. Pues nada más, si tienen esta inquietud como de diversificar su patrimonio, pues nuevamente los invitamos a que se acerquen a uno de nuestros asesores y podamos hacer un plan que les aseguro que está más al alcance de lo que a veces lo pueden imaginar. Entonces, pues planeémoslo juntos y pues ya saben cómo pueden encontrarnos en redes sociales como Networth MX. Nos pueden buscar como Networth MX, asesorfinanciero.com.mx o networth.mx. Y eso sería todo. Hasta la próxima. Adiós.